sido utilizado pues para reunir diversas formas en el uso de la ecografía para la evaluación de pacientes con trauma abdominal, cuyo eje central va a ser la detención del líquido libre dentro de estos. Entonces, hablando un poco de el EcoFast, entonces pues vamos a tener que esta es una herramienta empleada en el servicio de urgencias en el que el paciente politraumatizado que mejora la evaluación y el diagnóstico pues de este, haciendo pues como tal un tipo que este tipo pues de pacientes reciban como tal un tratamiento adecuado y pues de una forma precoz. Entonces, pues como les había mencionado, según las siglas, de Focus Abdominal Sonography o for Trauma Scan, como tal, el objetivo principal de este es fundamentar, detectar el líquido libre en la cavidad abdominal y pues el líquido en el pericardio en el contexto de un paciente politraumatizado y pues decidir si este precisa o no de una cirugía urgente, así como pues en el examen básico del tórax para descartar también un neumotórax. Entonces, pues como todo, entonces vamos a tener unas ventajas y pues unas desventajas. Entonces, dentro de las ventajas, entonces pues vamos a tener que la sensibilidad de este va a ser del 63 al 100% y pues en casi todos los estudios se mantiene que la especificidad va a ser mayor al 90%. Eh, bueno, entonces pues por medio para realizar un diagnóstico, entonces se tiene la ecografía y la tomografía. Entonces, pues más que todo, para diferenciar esta, entonces pues se ha dicho que la tomografía es visto pues como la técnica gold estándar, dado pues a su alta sensibilidad y especificidad en la detección de lesiones y pues localización y clasificación de estas. Pero la tomografía no puede pues, ser una opción pues, para aquellos pacientes que son clínicamente inestables. Entonces, pues ahí es donde la ecografía tiene algunas ventajas específicas sobre la tomografía, las cuales incluyen pues, la posibilidad de ser portátil, que es de bajo costo y pues su uso, no usa pues uso de radiación ionizante. Además, pues los pacientes sometidos a ecografía pues no requieren medio de contraste y por lo tanto se ahorran el riesgo asociado pues una reacción adversa y pues una nefrotoxicidad. Ya en cuanto a las limitaciones, entonces pues vamos a tener que la ecografía es un examen pues dinámico que debe ser pues realizado por operadores competentes y pues experimentados, a pesar pues de que existen muchas publicaciones en la literatura acerca de que pues la ecografía FAST realizada por cirujanos o pues médicos urgenciólogos puede tener una posibilidad de errores a la hora pues de la interpretación por los ecografistas inexpertos. Entonces, en donde se puede evidenciar que en el caso de colecciones líquidas sutiles, lesiones viscerales o pues retroperitoneales, por lo tanto, pues es necesario como tal un entrenamiento adecuado del personal dedicado a la realización pues, de este tipo de exploraciones. Ya pues en cuestión de las lesiones no relacionadas pues, con hemoperitoneo, pues pueden ser no detectadas por este medio. Por ejemplo, pues en el caso del ultrasonido pues no es un método fiable para excluir lesiones de víscera hueca que se manifiestan pues por gas libre. Además, pues en el examen FAST no puede ser realizado pues para las lesiones de órganos sólidos en forma confiable. Entonces, pues por lo tanto, en el paciente hemodinámicamente estable, un seguimiento pues como, con tomografía computarizada pues debe ser obtenido si no se determina una conducta quirúrgica pues de emergencia. Ya hablando un poco de las condiciones limitantes para realizar una ecografía FAST, entonces pues se encuentra que si hay existencia de enfisema subcutáneo extenso que limita pues una adecuada ventana acústica, la presencia pues de quemaduras en el área abdominal, las fracturas pues costales bajas que impiden como tal ejercer presión en el transductor y pues una obesidad que también limite la ventana acústica. Entonces pues para realizar una ecografía FAST como tal dentro de un paciente pues politraumatizado lo que se necesita es un ecógrafo básico con un transductor convexo para una ecografía abdominal con una frecuencia de 2.5 a 6 megahercios, un sistema de registro de imagen, ya sea pues de forma de papel, físico o de forma digital, eh, pues, pero como tal con el punto principal de esto pues va a ser que se tenga un personal ampliamente entrenado para realizar este tipo de exámenes. Ya dentro de la técnica, entonces pues vamos a tener que se debe pues acostar el paciente de cúbito supino, se inicia explorando el abdomen, si existe pues presencia de líquido, este pues se concentrará en la zona más declive, se evalúan pues las 4 zonas o pues ventanas fundamentales que van a estar relacionadas con la ecografía FAST, que van a ser la ventana subfoidea o pues cardíaca, la ventana del cuadrante superior derecho pues para evaluar la bolsa de Morrison, también pues
el cuadrante superior izquierdo pues para evaluar la parte esplenorenal y pues la ventana suprapúbica. Y pues por último, si se necesita evaluar el tórax, entonces se decide realizar la extensión del FASC. Entonces, pues con lo cual se busca como tal el objetivo es buscar líquido en las cavidades peritoneal, pleural y pues pericárdica, lo cual es pues necesario tener en cuenta que el aspecto pues ecográfico del hemoperitoneo ya que depende pues más que todo de la fase de degradación de los productos hemáticos, en donde pues el líquido puede aparecer ecogénico en parte aguda, ya sea pues por presencia de coágulos o sangrado activo, y en fase más tardía pues puede aparecer anecogénico. Entonces pues ya hablando un poco de las ventanas, entonces pues vamos a hablar un poco primero de la ventana subfoidea, pues la cardíaca. Entonces, pues esta se utiliza pues más que todo una sonda convexa y se coloca la sonda en la parte del epigastrio, enfocándola más que todo hacia el tórax, presionándola hacia abajo y poniéndola casi paralela pues al abdomen para que los ultrasonidos se dirijan hacia el corazón por debajo pues de la parrilla costal, ligeramente pues oblicua a la izquierda pues del paciente. Entonces, pues en la ecografía, como podemos ver acá, se va y pues lo que se debe ver normalmente van a ser las 4 cámaras cardíacas a través pues de la ventana hepática y pues en condiciones normales se supone que no se debe visualizar el pericardio, pero en condiciones patológicas, como se ve en la ecografía de la parte inferior, entonces se ve un poco de líquido en el pericardio. Entonces, pues para descartar fundamentalmente el hemoperitoneo, se hace pues más que toda esta relación. Entonces, en condiciones normales no se encuentra no se encuentra el pericardio, perdón, y en condiciones pues patológicas se ve pues un poco de líquido en el pericardio. Ya haciendo un poco de relación anatómica, ya aquí en esta zona pues se ubica, se realiza en la zona del epigastrio, entonces pues más que todo se va a evaluar el lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta pues de los grandes vasos y pues si se orienta el traductor hacia la zona craneal, entonces se visualiza pues el corazón y pues el parte del pericardio. Ya hablando un poco de la ventana del cuadrante superior derecho o la hepatorrenal, entonces pues esta se usa más que todo para descartar fundamentalmente el derrame pleural y pues la presencia de líquido perihepático. Ya pues que se encuentre en el receso hepatorrenal o pues la bolsa de Morrison. Entonces pues lo que vamos a hacer, perdón, es que se coloca la sonda en la línea axilar anterior derecha del corte longitudinal, por debajo de la parrilla costal o pues en la línea medio axilar a nivel pues del octavo pues noveno espacio intercostal en corte coronal, y pues en caso que las costillas interfieran en la visualización, se puede oblicuar un poco la sonda. Entonces pues lo que se debe visualizar van a ser los ambos polos del riñón derecho, tanto pues el superior como el inferior, y pues en condiciones normales se va a visualizar en la parte más cercana del traductor pues el hígado, y pues también a continuación pues el espacio de Morrison como se ve en la ecografía, que va a ser el espacio que va a estar entre el hígado y el riñón derecho. También pues se puede evaluar el diafragma, su parte derecha, y pues visualizar si hay presencia de derrame pleural dentro de este. Y pues en caso de que exista líquido en el espacio de Morrison, entonces pues este también se va a observar, pero se va a observar de manera anecogénica. Entonces pues como se puede observar acá en la ecografía inferior, en la ecografía superior, perdón, abajo ya se ve pues como tal derrame pleural. Bueno, ya hablando un poco de la ventana del cuadrante superior izquierdo, entonces esta se usa más que todo para descartar fundamentalmente el derrame pleural en el hemitórax izquierdo y pues la presencia de líquido del receso esplenorrenal. Entonces pues entonces lo que se va a hacer entonces es que la sonda se sitúa en la línea pues medio axilar en el espacio intercostal, a nivel más o menos del octavo o noveno espacio intercostal. Entonces, pues como tal lo que se debe identificar es el espacio esplenorrenal, que pues va a ser el espacio que va a estar entre el vaso y pues el riñón izquierdo. En condiciones normales, entonces pues cercano al traductor lo que se va a ver va a ser el vaso y pues después el espacio esplenorrenal y pues el riñón derecho, como se puede observar acá en la ecografía. Y ya en condiciones patológicas, entonces pues se puede encontrar líquido libre dentro de este espacio o también se puede encontrar líquido libre en la base del pulmonar izquierda, como se ve tanto en la ecografía superior como en la inferior. Ya hablando un poco de la ventana, el área suprapúbica, entonces pues vamos a tener que esta se usa pues para descartar fundamentalmente sangre en la zona pélvica,
En el caso de las mujeres, se observa pues el fondo del saco de Douglas y pues lo que se hace es colocar la sonda por encima del pubis e inclinándola pues hacia abajo para que los ultrasonidos pues como tal penetren en un corte longitudinal. Entonces pues en la mujer entonces pues se va a ver el fondo del saco de Douglas por detrás del cuello uterino y pues se usa más que todo también para descartar fundamentalmente sangre pues en la zona pélvica. Como se puede observar dentro de esta ecografía, se observa un poco de líquido dentro del fondo del saco de Douglas. Y bueno, ya hablando de la ventana torácica, entonces pues esta es como tal una extensión de esta técnica de COFAS, en donde pues se abre una ventana al área torácica para el diagnóstico de neumotórax y pues como tal el derrame pleural. Entonces pues para evaluar el tórax es conveniente utilizar una sonda de mucha más alta frecuencia, más que todo es de 7.5 a 20 megahercios, y como tal vamos a realizar entonces pues para como tal la técnica, entonces pues lo que se hace es que se realizan cortes ecográficos entre las dos costillas a nivel del segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular, y a nivel del cuarto espacio intercostal con la línea axilar anterior y a nivel del sexto espacio intercostal con la línea axilar media y pues por último en el octavo espacio intercostal con la línea axilar posterior. Entonces dentro de los hallazgos normales, entonces lo que se va a observar entonces son la presencia, bueno, para descartar como tal la presencia de un neumotórax, entonces pues se observan pues las líneas en B o en cola de cometa, el deslizamiento pleural y pues las líneas A, que son pues signos que vamos a usar como normalidad en la hora pues, de evaluar el tórax. Y pues en modo M entonces pues se observará el signo de playa, que también pues lo otro que se debe visualizar es la línea pleural. Entonces para conseguir, entonces, debemos posicionar el transductor en un plano longitudinal en sentido cráneo-caudal, localizando pues las dos costillas que sirvan pues como tal de guía para la identificación de la línea pleural y pues allí se va a visualizar el signo de cola de cometa, pues línea B, que aparecen verticales a partir de la línea pleural generadas pues por el movimiento pues de las pleuras tanto visceral como parietal y pues el aire presente en el pulmón. Entonces las líneas B van a ser las que se ven acá en la ecografía, van a ser estas. Y cuando existe un neumotórax, tanto pues el signo de cola de cometa como el signo de deslizamiento pleural van a desaparecer, o sea, no van a estar. Eh, Cuando pues haya derrame pleural, también ambas hojas pleurales se van a separar y pues entre ellas se va a ver una línea anecogénica de menor tamaño. Y ya en la imagen de modo M, entonces es una imagen de patrón granular de artefactos en movimiento generados pues por el pulmón deslizándose, lo cual corresponde a una imagen con la arena en playa, como se observa acá, y pues va a equivaler tanto al movimiento del pulmón normal. Entonces los tejidos extrapulmonares aparecen proximalmente en la imagen anterior y pues se representa pues una imagen tranquila y lineal que se representa como las olas en el mar, por así decirlo. Esta imagen pues en el modo M nos sugiere pues las olas y la arena en la playa, es la que llamamos pues signo de playa, y cuando existe un neumotórax desaparece la parte granular que corresponde pues al tejido pulmonar, apreciando solamente la línea proximal que va a ser esta y se encuentra pues este signo que va a ser el signo de código de barras. Más que todo, pues este signo va a ser 100% específico para la presencia de neumotórax, tanto se asocia a este como la desaparición de las líneas B y de cola de cometa y pues el deslizamiento pleural. Bueno, ya como vamos a enfocar esta charla va a ser hablando pues de los tres tipos de traumas más importantes. Entonces pues vamos a tener el trauma hepático, el esplénico y pues el renal. Hablando un poco del trauma hepático, entonces pues vamos a tener que este trauma pues representa la principal causa de muerte en individuos, los cuales se encuentran entre la edad de 15 a 40 años, teniendo en cuenta pues que el hígado es frecuente involucrado en este tipo de eventos con una incidencia que varía entre el 10 al 10% de los traumas. Vamos a tener pues que el hígado pues va a ser el órgano sólido más grande del abdomen, lo cual lo hace vulnerable tanto a traumatismos compresivos como penetrantes, siendo pues los compresivos más frecuentes, en donde se encontró que en Estados Unidos había una razón de 3.5 a 1 y que en Europa esta razón pues aproximadamente pues iba a aumentar. Pues el hígado después del vaso pues es el órgano más frecuente lesionado por traumatismos abdominales o torácicos cerrados,
Y las lesiones hepáticas aisladas son raras y pues en el 77%, el 90% de los casos se acompañan pues de lesiones pues en otros órganos. Las lesiones hepáticas son más frecuentes pues, en el trauma abdominal cerrado, como ya les había comentado, el cual es el mecanismo involucrado que incluye pues, como tal la aceleración seguida por una súbita desaceleración, como usualmente pues, ocurre dentro de los accidentes automovilísticos, siendo pues, esta pues, la principal causa pues, de esta patología. Entonces, pues vamos a tener que estudios actuales pues reportan que hasta el 63% de los pacientes que tenían traumatismo hepático grave no usaban pues como tal cinturón de seguridad al momento pues del accidente. Vamos a tener que como tal el diagnóstico pues de la lesión hepática se realiza mediante una ecografía o un TAC. Entonces pues vamos a tener que la ecografía pues tiene un papel importante en el algoritmo como tal a la hora de realizar el diagnóstico de estos pacientes politraumatizados, ya que pero pues hay que tener en cuenta que el TAC es la técnica como tal gol estándar y pues más sensible a la hora pues de determinar como tal la extensión y pues la gravedad pues del traumatismo hepático. Vamos a tener que pues esta permite identificar las lesiones de las vísceras huecas, especialmente pues con la administración de contraste radiológico por vía oral o pues ya sea intravenosa o de lesiones retroperitoneales. Entonces, dentro de lo cual se va a encontrar en la tomografía para realizar como tal la clasificación y pues por ende el diagnóstico del traumatismo hepático. Entonces, pues vamos a tener que dentro de estas se van a encontrar los hematomas. Entonces, los cuales se pueden dividir tanto en subcapsulares como intraparenquimatosos. Entonces, ya el hematoma subcapsular aparece pues como una colección morfológica semilunar, el cual pues es de baja atenuación y pues se localiza entre la cápsula y pues el parénquima hepático realzante y pues se diferencia del líquido libre en el hematoma, el cual pues puede producir una alteración también de la arquitectura pues parenquimatosa del hígado, mientras que el líquido libre pues no afecta a esta. Entonces, como vamos a ver acá dentro de esta ecografía, vamos a ver cómo sería un hematoma subcapsular. Y ya hablando un poco del hematoma intraparenquimatoso, entonces pues este va a ser de un área pues focal de baja atenuación y pues con los bordes mal definidos, como se puede observar dentro de esta tomografía. Bueno, para, para realizar pues como tal el diagnóstico, entonces pues se realizó una clasificación de la gravedad de las lesiones hepáticas traumáticas dada por la Liver Injury Scale, la cual se basa en la escala propuesta y pues posteriormente modificada por Moore et al, adaptada por la American Association for Cirurgy of Trauma, en donde pues nos va a dar 5 grados para realizar la clasificación, en donde cada uno se divide pues según lo que pues, se encuentra en la tomografía, ya sea un hematoma o una laceración. Entonces, más adelante pues vamos a ver uno por uno estos grados y esta sería la clasificación de según Moore et al, que es básicamente lo mismo. Entonces, bueno, hablando de la clasificación según la American Association, entonces pues vamos a tener que dentro del grado 1, esta se va a clasificar dependiendo si existe un hematoma subcapsular menor al 10% de superficie o si hay presencia de una laceración, dado que esta produzca un desgarre capsular menor a 1 centímetro de profundidad parenquimatosa. Entonces, como se puede observar ahí en la tomografía. Según la grado 2, entonces, pues, si hay presencia de un hematoma subcapsular de 10 a 50% de superficie, o ya sea intraparenquimatoso, este debe ser pues menor a 10 centímetros de diámetro, y que se produzca una laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad del parénquima, o que ésta sea menor a 10 centímetros de longitud, como se puede observar acá dentro de la tomografía. Entonces se observa el hematoma. Ya hablando dentro del grado 3, entonces que ésta se presente con un hematoma subcapsular que sea mayor al 50% del área de superficie, o que presente un hematoma subcapsular o parenquimatoso extendido que se haya pues roto, o un hematoma intraparenquimatoso mayor a 10 centímetros de longitud. Entonces, y pues que haya también como tal una laceración que sea de más de 3 centímetros de profundidad parenquimatosa. Dentro del grado 4, entonces, pues que existe una laceración, la cual provoque pues una alta alteración del parénquima que sea de 25 a 75% del lóbulo hepático, como se observa en la tomografía. Y en el grado 5, entonces, pues que exista una laceración, que haya pues como tal interrupción del parénquima que involucre más del 75% del lóbulo hepático y pues que haya una alteración vascular
la cual pues esté dada por lesiones hepáticas justavenosas de la vena cava retrohepática, de venas hepáticas principales centrales. Y pues por último, la grado 6, entonces pues que haya una avulsión hepática, como se puede observar en la tomografía de la avulsión hepática. Bueno, ya pasando al trauma esplénico, entonces pues vamos a tener que, como breve introducción, que bueno, el vaso es el órgano pues más frecuente lesionado tras un traumatismo abdominal cerrado, con una incidencia más que todo que se reporta que va entre 32 al 45%. Actualmente como tal, el diagnóstico pues, de las lesiones abdominales es el ultrasonido, pero como tal, el gol estándar de todas, pues el diagnóstico gol estándar de todos estos traumas pues, va a ser la tomografía, lo cual pues, por medio pues de la administración intravenosa hace pues que se evidencien las lesiones pues, de los órganos sólidos, ya que permite como tal una valoración considerablemente exacta del grado de lesión al tiempo que determina la presencia del grado del sangrado activo y pues de manera semi-cualitativa, cuantitativa de la cantidad pues del hemoperitoneo que se presente dentro de este. Entonces ya como tal, la tomografía entonces pues es el método de elección actual para la evaluación de pacientes con traumatismo abdominal hemodinámicamente estables, ya que pues es altamente efectiva en la detección de los aspectos más significativos a considerar en estos pacientes. Entonces pues que haya como tal una lesión de víscera hueca, de víscera sólida intra y retroperitoneal, que pues exista como tal una perforación de víscera hueca, que haya cuantificación subjetiva del hemoperitoneo y pues una hemorragia activa, y pues ya como tal, los hallazgos que se van a encontrar dentro de la tomografía computarizada en el traumatismo esplénico, entonces pues van a ser la contusión, la laceración, el hematoma subcapsular y pues o intraparenquimatoso, como los vamos a ver acá más adelante. Entonces pues para realizar ya después la clasificación y pues por ende el diagnóstico del trauma esplénico, entonces pues lo que se va a observar primero entonces pues va a ser la laceración. Entonces la laceración entonces, es como tal una imagen hipodensa de morfología lineal o pues ramificada de bordes irregulares pero pues bien definidos, que a pesar del tiempo pues va perdiendo su definición hasta hacerse isodensos al parénquima normal en la fase pues tardía. Ya hablando un poco dentro de las hendiduras, los cuales pues pueden ser similares a la laceración, pero sin embargo por tomografía las márgenes pues de una laceración son irregulares, mientras que las de la hendidura pues son redondeadas y pues están bien definidas. También pues estas tienen como tal grasa en su interior y pues por este medio no se modifican su apariencia pues en fase tardías, mientras que la laceración, mientras que va pasando la fase tardía, hasta ya como tal va desapareciendo. Ya hablando un poco de los hematomas subcapsular, bueno, al igual que pues el trauma hepático, este va a presenciar pues también hematoma subcapsular y pues hematoma eh, intraperi intraparenquimatoso. Entonces, pues dentro del hematoma subcapsular, entonces este se va a observar por medio de la tomografía como una colección sanguínea de morfología semilunar, como se visualiza en la tomografía, entre la cápsula y pues el parénquima esplénico. Pues el hematoma como tal va a comprimir el parénquima subyacente y pues de esta manera podemos distinguir el hematoma del hemoperitoneo periesplénico. Entonces, pues como se observa acá en la tomografía, este sería el hematoma subcapsular. Ya hablando un poco del hematoma intraparenquimatoso, entonces vamos a tener que este se identifica como un área de morfología irregular dentro del parénquima esplénico y pues en fase simple estos hematomas pues pueden ser, son hiperdensos, perdón, con respecto pues al parénquima adyacente normal. Entonces pues como se ve en la tomografía, este sería como tal un ejemplo de un hematoma intraparenquimatoso. Bueno, entonces ya hablando pues de las clasificaciones, entonces pues también pues están dadas por la Asociación de Cirugía pues por Trauma, la cual pues tuvo una revisión en el 2016 y pues esta también al igual, bueno, no, esta pues nos divide en 5 grados, en donde pues también va a estar presente si hay hematoma o pues laceración para realizar como tal una clasificación de esto. Entonces pues ya eh, hablando uno por uno de esto, entonces pues vamos a tener que dentro del grado 1
es que exista como tal un hematoma subcapsular que sea menor al 10% de superficie o que exista una laceración que sea pues como tal menos de 1 centímetro. Ya en el grado 2 entonces pues que exista pues como tal un hematoma subcapsular que sea del 10 al 15% de superficie y que haya un hematoma también intraparenquimatoso que sea pues menor a 5 centímetros de longitud de diámetro. Eh, que también pues haya una laceración que esta sea de 1 a 2 centímetros dentro del parénquima y pues dentro del grado 3 entonces pues que exista como tal un hematoma que sea mayor al 50% pues de superficie, que sea pues de manera expandido, pues que no esté roto, que haya un hematoma intraparenquimatoso que sea pues mayor a 5 centímetros, que sea pues expansivo y pues por ende roto, y pues que exista una laceración que vaya que sea pues más de 3 centímetros de longitud, y pues dentro de la lesión vascular que haya pues como tal daño a vasos intratraveculares. Dentro del grado 4 entonces pues que exista como tal una laceración que produzca un infarto esplénico que sea pues mayor al 25% del vaso y pues que haya una lesión vascular en donde pues haya daño de los vasos iliares o pues segmentarios. Y pues dentro del grado 5 entonces pues que haya que haya una laceración completamente destrozando como tal el vaso, como se ve en la tomografía, y pues que haya una lesión vascular que haya pues donde pues produzca pues un daño iliar que desvascularice pues como tal el vaso. Ya hablando un poco de los otros hallazgos pues que se pueden encontrar, entonces pues vamos a hablar un poco del infarto esplénico postraumático, el cual pues es una pues de las manifestaciones raras que se cree que es debida pues a un estiramiento abrupto de la arteria pues esplénica en el momento del impacto, lo que pues puede causar una disección de la parte íntima y pues posterior a una trombosis. Generalmente, pues, el área infartada como tal involucra del 20 al 50% del vaso, aunque pues el tamaño pues, del infarto dependerá finalmente pues, de la circulación colateral pues, que este provee al vaso. Bueno, también pues como tal, para observar un infarto esplénico, entonces pues acá vamos a tener por medio de la ecografía, entonces pues se va a observar como tal un área de hipodencia con morfología en cuña, de bordes bien definidos y que no pues se realza tras la administración del medio de contraste, como se observa acá en la tomografía. Pues también tener en cuenta que la mayoría de los infartos postesplénicos disminuyen gradualmente de tamaño y pues se resuelven sin dejar una secuela como tal dentro del vaso. Y por último, pues hablando un poco del trauma renal, entonces pues vamos a tener que los riñones son el órgano pues, más comúnmente lesionado por traumatismo dentro del sistema geniturinario, aunque pues vamos a tener que las lesiones renales ocurren solamente de un 1,2 a un 3,25% dentro de todos los pacientes. Vamos a tener que la gran mayoría pues, de las lesiones renales ocurren pues, como consecuencia de un mecanismo de contusión y pues una minoría se ve como traer un traumatismo penetrante. Vamos a tener que, pues para el diagnóstico se usa un tal un TAC con contraste como tal y pues, esta pues como tal va a ser la modalidad de imagen de elección pues para la detención de traumatismos renales. Se está como tal optando cada vez más el uso pues de fases arteriales, las cuales van a los 15 a 20 segundos y la fase portal que va de los 70 a los 80 segundos. Y pues ya en la evaluación pues del traumatismo abdominal, dentro de la dentro de la detención pues de la alteración del sistema colector renal, lo cual requiere como tal una adicción de la fase secretora que se produce entre los 5 a los 10 minutos después de la administración del contraste como tal intravenoso. Entonces, al igual que los otros traumas, entonces lo que se va a observar en la tomografía, entonces primero van a ser las contusiones. Entonces entonces las contusiones pues van a ser la forma más leve de lesión parenquimatosa y pues representan más que todo áreas focales de hematomas. Estas pues en la fase venosa se observan pues más que todo en la fase venosa portal y aparece como regiones focales sutilmente hipodensas, no siendo pues aparentes en la fase arterial.
Hablando un poco de las laceraciones, entonces estas van a ser de hipotenuación lineal, irregular en la fase venosa portal y pues se clasifican según la longitud y si pues se extienden al sistema colector renal. Dentro de los hematomas, entonces estos van a ser subcapsulares o perirrenales. Entonces dentro de los subcapsulares, entonces pues vamos a tener que la cápsula renal entonces contiene el hematoma subcapsular periféricamente este va a ser de forma semilunar y pues este ejerce como tal un efecto de masa sobre el parénquima renal subyacente como se observa acá en la imagen. Eh, esto, como se observa en la imagen. Y ya hablando un poco del hematoma perirrenal, entonces pues este va a estar contenido por la fascia de Gerota, que va a ser la fascia perirrenal, eh, y se puede extender más allá dentro del retroperitoneo, pues hacia la cavidad peritoneal, entonces pues como se observa en la tomografía. Y pues ya hablando un poco de la lesión del sistema colector renal, entonces pues vamos a tener que esta pues es importante pues de reconocer, ya que refleja una lesión de alto grado que pues puede requerir como tal una intervención con una derivación urinaria. En la fase pues excretora, entonces pues la lesión del sistema colector se conforma por la presencia de contraste excretado más allá del sistema colector y dentro de la clasificación según la American Association of Cirurgy, entonces pues vamos a tener que esta se puede clasificar, bueno, dentro de las grado 4 o de la grado 5. Entonces pues como se puede observar acá, esta va a ser más que todo una lesión del sistema colector renal. Entonces hablando un poco de la clasificación de las lesiones renales, entonces pues vamos a tener bueno, esta va a estar dada pues por la clasificación sobre la escala de las lesiones de los órganos de la Asociación Estadounidense para la Cirugía de Traumatismos y pues es el sistema de clasificación más usado para el traumatismo renal. Se actualizó en el 2018 e incorpora los hallazgos de imágenes de tomografía con contraste para la realización de la clasificación de esta. Entonces esta también nos la divide en 5 grados y también eh, se clasifica según la presencia de hematoma, laceración que haya pues dentro del traumatismo renal. Entonces, hablando uno por uno de esta clasificación, entonces dentro del grado 1, entonces pues vamos a tener que se haya una contusión con hematoma subcapsular, que este pues no se debe expandir y pues que no haya presencia de una laceración. Dentro del grado 2, entonces pues que haya un hematoma perirrenal que no se expanda con una laceración cortical menor al 1 centímetro de profundidad sin extravasación. Dentro del grado 3, que hay una laceración cortical mayor a 1 centímetro sin extravasación urinaria, como se puede observar dentro de las tomografías. Dentro del grado 4, entonces, pues que haya una laceración que involucre como tal la corteza y pues la médula llegando hasta el sistema colector. O dentro de la parte vascular, que haya una lesión de la arteria renal segmentaria, pues de su vena con un hematoma más que todo contenido o con la presencia de laceración vascular parcial o pues que haya una trombosis del vaso. Dentro del grado 5 que haya presencia de laceración, que haya pues una fractura del parénquima renal, o dentro de la parte vascular que haya una laceración del pedículo renal, pues como tal una unción. Y pues hablando un poco del infarto renal, entonces pues vamos a tener que este se va a dividir en dos, va a ser segmentario o pues completo. Entonces hablando pues del segmentario, entonces pues este va a presentar como una poca hipotenuación parenquimatosa en forma de cuña, pues con un vértice dirigido hacia el ilio, el cual permanecerá hipocaptente en todas pues, las fases de la imagen, lo cual ayuda pues a distinguirlo pues de una contusión. Hablando pues en el contexto de la clasificación, este actualmente se clasifica como un grado 4, aunque existen como tal controversias a la hora de clasificarlo. Eh, Hablando ya un poco del completo, entonces este va a ocurrir como un resultado pues de una lesión vascular grave, una abulsión o pues una trombosis de la arteria o pues vena renal principal y se caracteriza pues por como tal por la ausencia del realce del riñón afectando pues en todas las fases. Entonces pues vamos a tener que el infarto renal completo sin hemorragia activa se refleja como una lesión dentro de la clasificación en el grado 4, mientras cuando hay presencia de una hemorragia activa se clasifica como de grado 5. Y bueno, eso sería todo.
Bueno, muy buena charla, doctor, muy completa. Excelente. No sé si hay alguna pregunta de sus compañeros. Bueno, les tengo una pregunta. Un caso. Cualquiera puede responder. Lo que piensen, díganme. Llega el paciente al servicio de urgencia, un paciente más o menos de 45, 50 años, ¿sí? Tiene antecedentes de hipertensión arterial, politraumatizado, choqueado. Al paciente tienen que hacerle una angiotat de abdomen, tanto de tórax abdominal, porque están sospechando un trauma de víscera sólida. Esperamos el resultado del, porque los pacientes con contraste y más hipertenso, esperamos el resultado de la creatinina y el boom para ver si se le puede hacer la tomografía o no. Cualquier puede responder, cualquier estudiante puede responder. No importa lo que diga. Pues yo creería que no, porque si ya está en shock, pues el paciente está más, pues está en urgencia, ¿no? Toca resolver primero la vida. Está muy bien, sí. Esos pacientes que llegan politraumatizados a urgencias, que por ejemplo llegan traumatizados en el hospital, no hay servicio de radiología para una ecografía de noche, nocturna, no hay un servicio de 24 horas. Entonces, se tiene que hacer una angiotat de abdomen, como dice el doctor, hay prioridad de hacerla contrastada. No, de nada sirve hacerla simple, pues porque no sospechamos de qué lesión sea la víscera sólida, ¿sí? Porque si estamos sospechando un trauma hepático en una tomografía de abdomen simple, a veces puede pasar desapercibido, mismo en el vaso, mismo en el páncreas. Entonces toca hacerle un contrastado. Y no nos importa si el paciente pueda perder el riñón, o sea, los dos riñones, que puede terminar en diálisis. La prioridad es la vida del paciente y saber cuál es el órgano que está sangrando. Entonces, por lo tanto, ese paciente pasa directamente a la tomografía, al tomógrafo, y se le hace la angiotat o la tomografía de abdomen simple y contrastado. Y como decía el doctor, la ecografía del ecofaz es muy dependiente de quien lo haga, ¿sí? Quien tenga experiencia en hacer un ecofaz, porque se puede pasar desapercibido que tenga líquido, más que todo en las goteras paretocólicas, en la pelvis, o lo mismo para ver si tiene líquido en el pericardio. A veces lo confunden mucho con la membrana pericárdica. Entonces, eso marca mucho la experiencia que tenga la persona que está haciendo el diagnóstico por ecografía. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, señor, muchas gracias. ¿No? Bueno, muy buena charla. Que pasen buena tarde, bueno. Listo, doctor. Muchas gracias.